Además, ten a la mano tus materiales para hacer apuntes. Y no se olviden de lavar muy bien sus manos y desinfectar todo lo que usemos en nuestro trabajo. En los últimos meses hemos seguido viendo el papel activo de las mujeres en situaciones de salud, en las actividades económicas, en la continuidad educativa y en muchas otras acciones. Sin embargo, continuamos escuchando casos de violencia contra la mujer. ¿Estamos reconociendo y valorando el aporte de las mujeres a la sociedad peruana? En la actividad previa analizamos el contexto histórico nacional e internacional en que las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio y cómo se desenvolvió el debate político parlamentario sobre el otorgamiento del voto femenino. Nos habíamos preguntado, ¿qué posibilidades y limitaciones tuvieron las mujeres en el contexto del año 1955? ¿Cómo alcanzaron sus derechos? El análisis partió de reflexionar sobre la importancia de reconocer la participación de las mujeres en el desarrollo de nuestro país y luchar contra las diversas formas de violencia contra ellas. En esta actividad el propósito es reflexionar sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar, a partir de analizar diversas fuentes y evaluar factores que justifican su aporte al desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. El reto para hoy es elaborar un texto argumentativo para responder a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975? Para desarrollar el tema vamos a llamar a la profesora Jessica Arámbulo. Hola Stephanie Junior y un saludo especial a los estudiantes de quinto de todo el Perú. Hola, profesora. Bienvenida, Aprendo en Casa, profesora. Gracias. En este programa analizaremos diversas fuentes sobre la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. Recuerden que en el programa previo tuvieron como reto plantear su postura sobre cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975 y formular premisas sobre las que se desarrollarán sus argumentos de sustentación. Hoy pueden mejorar lo trabajado y desarrollar argumentos, enfatizando en los siguientes criterios. Utiliza y contrasta información de diversas fuentes al dar respuesta a la pregunta del reto. Analiza algunos aspectos que cambiaron y otros que se mantuvieron respecto a la situación de la mujer en el Perú en el contexto de 1955. Incluye tu reflexión sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar. Es muy importante que te hagas preguntas como ¿qué actividades debo realizar para lograr el reto? ¿Qué necesito conocer? ¿Qué experiencias anteriores tengo relacionadas a este reto? ¿Qué debo tener en cuenta para dar respuesta a la pregunta histórica? ¿Con qué fuentes cuento desde mis posibilidades? Estimados estudiantes, recuerden que el reto de hoy es elaborar un texto argumentativo para dar respuesta a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975? Para lo cual hoy continuaremos el análisis de distintas fuentes sobre la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Hablar de participación de las mujeres nos debe llevar a pensar lo que significa y lo que implica igualdad. Según el Diccionario de la Lengua Española, en una de sus definiciones dice que igualdad es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. ¿Y las mujeres peruanas en el siglo XX buscaban la igualdad? En 1911, María Jesús Alvarado, líder feminista peruana, expuso el primer programa feminista de la mujer peruana, planteando que el principio fundamental del feminismo es la igualdad de potencialidad mental y de habilidad para el trabajo del hombre y la mujer. Igualdad probada irrefutablemente por la historia y hasta por la somera observación diaria, por cuya identidad de personalidades es de absoluta justicia, sean iguales ante la ley, librándose la mujer de la forzosa y muchas veces tiránica y cruel tutela del hombre, que ningún derecho tiene a ejercer supremacía en la pareja humana.
Profesora, si las mujeres buscaban la igualdad, ¿qué ocurrió con la situación social de las mujeres luego de que ejercieran el derecho al sufragio? De acuerdo a la asociación Tarea, si bien en 1956 las mujeres peruanas ejercen por primera vez su derecho al voto y se eligen una senadora y 8 diputadas, las leyes civiles siguieron siendo las mismas del Código Civil de 1936. Lo que las colocó en la situación de parlamentarias que podían debatir y tomar decisiones sobre temas públicos, pero sin posibilidad de administrar la economía del hogar ni ejercer su profesión sin autorización del cónyuge. Profesora Jessica, ¿y qué señalaba el Código Civil de 1936 acerca de los derechos de la mujer? Se incluían 2 artículos sobre el tema, el 161 y 162. Artículo 161. El marido dirige la sociedad conyugal. La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. Artículo 162. Al marido le compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su economía. Entonces, profesora, a pesar de que el Estado otorgaba el derecho al sufragio a las mujeres, no cambió realmente su situación en la sociedad. Los cambios que se buscaban obtener fueron paulatinos, porque había resistencia de diversos sectores de la sociedad para reconocer los derechos de las mujeres. En un informe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación se señala: la construcción de locales escolares por obra comunal y estatal y la apertura de caminos era el signo que determinaba la obra educativa. El impacto de estos esfuerzos se tradujo en un crecimiento acelerado del sistema educativo, con aumentos notables de índices de escolarización y con la participación creciente del sector en los presupuestos nacionales, aunque con serias desigualdades por cada región, por el sexo de los estudiantes, por grupo social, etc. Profesora, ¿a qué se refiere el informe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación cuando habla de desigualdades? Se refiere a que la desigualdad, según el sexo de los estudiantes, se mantenía. Durante el gobierno de Odría, se dispuso la construcción de las grandes unidades escolares, GUE, para secundaria. De las 55 hechas, 25 fueron para mujeres. Profesora, de acuerdo con el estudio elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, la época de mayor crecimiento fue entre los años 60 y 70, donde se lograron incorporar 108.000 estudiantes por año. La tasa de crecimiento de la matrícula en primaria para esa década fue 6% anual. Esa época coincide con el inicio del cierre de brecha de género y probablemente haya sido la época en la que más niñas ingresaron a la primaria. Entre los años 60 y 70, ¿las mujeres en el espacio rural tenían acceso a la educación como las mujeres del área urbana? Las políticas que garantizaron ese crecimiento en los 70 fueron una agresiva campaña alfabetizadora que generó todo un movimiento social que demandaba acceder a los beneficios de la educación. Otro aspecto importante fue la declaración de la gratuidad de la enseñanza en primaria y secundaria, que le dio al Estado la obligación de hacerse responsable de la educación de niñas y niños por igual. Profesora, lo que nos acaba de señalar, ¿está en relación a lo que se indica en la ley número 1469-3? Así es. Veamos lo que señala dicha ley en su artículo 1, inciso B. Establecimiento del régimen de gratuidad de la enseñanza a partir de 1964, en sus diferentes grados y niveles con tendencia a estimular, mediante prestaciones complementarias, la formación integral de los estudiantes que poseen aptitudes excepcionales para ejercer de preferencia ocupaciones técnicas y actividades profesionales necesarias para la aceleración del desarrollo regional y nacional. En este periodo, desde 1961, la asistencia a centros educativos aumentó para las mujeres rurales jóvenes. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos señala que
Aunque la proporción de mujeres jóvenes urbanas que asisten a centros educativos también se ha incrementado, el porcentaje de mujeres rurales jóvenes que asistieron a centros educativos se incrementó a mayores tasas que para sus contrapartes urbanas. El acceso de las mujeres a la educación era un proceso lento y el derecho al trabajo como docente era limitado en varios países. En 1966, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la UNESCO elaboraron una recomendación conjunta sobre la situación del personal docente. El matrimonio no debería impedir a las mujeres obtener un puesto en la enseñanza y conservarlo. No debería tampoco afectar su remuneración ni sus condiciones de trabajo. Debería prohibirse a quienes emplean personal docente cancelar el contrato de una educadora por razones de embarazo o por licencia de maternidad. Profesora, ¿qué importancia tuvo la educación de las mujeres en el ámbito rural? De acuerdo con el historiador Carlos Contreras, los indígenas no mostraron interés en instruir a sus hijas. Un dato revelador surge de una encuesta hecha en Huancho, Puno, en 1966. Los padres inculcaban a las mujeres que para escoger marido debían buscar que tenga educación, que sea trabajador, que tenga terrenos y que haya salido y tenga experiencia. Mientras los hombres debían buscar muchachas hacendosas, con terrenos y que no hayan salido. Según el caso presentado, es evidente las desigualdades entre las mujeres y los hombres. El historiador Contreras señala que así puede explicarse que en 1972 el 45% de la población de 5 años a más careciese de instrucción en la sierra y que solo el 13% tuviese instrucción secundaria. ¿Y en la década de los 70 continuó el acceso a educación de la mujer en nuestro país? Las medidas para lograr un mayor acceso a la educación de las mujeres continuaron en la década del 70. Durante el gobierno de Velasco se emitieron medidas como la reforma educativa en 1969. En el informe general de la reforma educativa de 1970 se describen los planteamientos de una educación vinculada a la situación económica y social del país. En el informe se señala que Puno, Huancavelica y Apurímac eran los departamentos de mayor población rural, con el 81,1, 81,1 y 79,1% respectivamente. La diferencia porcentual era de 54,1% mujeres y 46% hombres, tendencia que se repetía en todos los departamentos de la zona. Un dato importante era que el 74,5% de la población rural era analfabeta. Este problema afecta sobre todo a la mujer. Las estadísticas dan índices alarmantes. El 49% de la población total rural del área está constituido por mujeres analfabetas, las cuales son el 65,5% de las analfabetas rurales. 3 fueron los rasgos más saltantes de esta población. 1. Su elevada proporción de población rural. 2. Su elevado índice de analfabetismo. 3. La mayor proporción de la población femenina en el grupo analfabeto. Entonces, profesora, la educación de la mujer en el Perú se desarrollaba en condiciones desventajosas frente a la educación de los hombres en la década de los 70. En el Perú ocurrió en un contexto de profundos cambios en la sociedad. Migración masiva del espacio rural al urbano, aparición de barrios marginales, industrialización, entre otros. En el mismo informe del Ministerio de Educación en 1970 dice: dada la realidad de la zona prioritaria en la Sierra Sur, se dará especial importancia a la alfabetización y a la atención educativa de la mujer. Luego plantea que la reforma educativa permitiría resolver los problemas derivados de la desigualdad de los medios y métodos educativos destinados a colegios que separaban a varones y mujeres. Entonces, ¿cuánto se había avanzado en el Perú en el acceso de la mujer a la alfabetización desde la mitad del siglo XX? Según el estudio realizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el nivel de analfabetismo en el Perú se ha ido reduciendo paulatinamente hasta la década de 1980. Veamos el siguiente cuadro.
El primer censo que vemos es el de 1940, donde el índice de analfabetismo en mujeres era 69,3% y el de hombres 45%, mientras el porcentaje total de analfabetismo era de 57,6%. Finalmente aparece el censo de 1985, donde el índice de analfabetismo en mujeres era 22% y el de hombres 7,5%, mientras el porcentaje total de analfabetismo se había reducido hasta 15%. Qué interesante fuente es este informe. Se puede ver que hubo un cambio en ese periodo. Profesora, ¿qué valor tendrá para el análisis que están realizando las chicas y chicos? Este informe abarca un periodo de 37 años, entre 1948 y 1985, acerca de la implementación de la planificación educativa peruana. Analiza el desarrollo de la educación, las diversas estrategias de desarrollo adoptadas por los distintos gobiernos. De hecho, ustedes también estarán evaluando esta fuente y encontrarán algunas limitaciones cuando la utilicen para abordar la pregunta del reto. Ya saben, chicas y chicos, a evaluar sus fuentes para determinar su confiabilidad. Profesora, además de ver la situación de la mujer en el aspecto educativo, ¿cuál era la forma de participación de las mujeres en la economía familiar? En lo que se refiere a la mujer en el ámbito rural, se debe resaltar su aporte al ingreso familiar mediante el trabajo. En un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura del año 1976, se describe la localidad Izcuchaca en la provincia de Anta, en la región Cusco, y se señala que el duro clima en el que las lluvias torrenciales van seguidas de fuertes heladas y vientos arrasadores hace difícil el sostenimiento de una agricultura vital, aunque pobre de maíz y papas. Hay ganado y ovejas, pero son las mujeres las que proporcionan la parte más importante del dinero en efectivo de la comunidad, vendiendo alimentos y curiosidades a los turistas que 2 veces al día visitan las antiguas ruinas incas de Machu Picchu. Esta situación se mantuvo en la sierra y es registrada también en un informe de la CEPAL del año 1981 de la siguiente forma. El papel activo que tiene la mujer en las actividades productivas es claramente visible en la Sierra Central del Perú. La mujer no solamente trabaja en las labores domésticas, sino que además cumple un papel importante en la agricultura, en el comercio establecido y ambulante, en la artesanía, en los empleos domésticos, etc. Comparando 2 fuentes que acabamos de ver, se puede apreciar en ambas el aporte efectivo que brindó la mujer a la economía familiar. Estos casos nos dicen que en la década de 1970 el papel de las mujeres en la sierra había trascendido el espacio doméstico del hogar. Profesora, ¿y en qué otros campos de la sociedad participó la mujer durante la década de los años 70? En 1974, el gobierno militar promulgó el decreto ley número 20788, que consideraba el servicio militar como deber ineludible y por primera vez posibilitaba la participación de la mujer en el campo de la defensa nacional. Veamos algunos de los artículos. Artículo 81. Las mujeres peruanas de 19 a 45 años podrán prestar servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz en las condiciones que fije el reglamento de la presente ley y en forma obligatoria en tiempo de guerra. Artículo 86. Las mujeres que presten servicio recibirán entrenamiento militar en centros de formación adecuados y gozarán de todos los derechos y beneficios que otorga a los varones la presente ley. Profesora, la Constitución Política de 1979 es la primera en reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer y en su capítulo 1, artículo 2, dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que el varón. Según estas fuentes, la capacidad de las mujeres de participar en los diversos campos de la vida humana no solo tiene que ver con derechos reconocidos por las leyes, sino también con el ámbito social, y hay varios factores que influyen en este proceso, como los culturales y económicos.
Chicas y chicos, ha sido un largo proceso para que las mujeres en nuestro país lograran ejercer el derecho a la educación y participar de manera efectiva en diversas actividades de la vida económica y social, así como en su rol en la familia y la comunidad. Es importante conocer cómo las mujeres ejercen sus derechos y el aporte que han hecho y hacen para alcanzar nuestro bienestar en sociedad. Esto nos permite reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en la igualdad de oportunidades y participación entre mujeres y hombres y cuánto nos falta por avanzar. En esta tarea nos involucramos todos, y más aún ustedes, chicas y chicos, con esta experiencia de aprendizaje para lograr su reto. Como investigadores, las chicas y chicos pueden seguir analizando fuentes sobre el aporte de las mujeres a nuestra economía. Hubo un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en 1981 sobre la condición y la participación económica de la mujer en el Perú rural, donde se señala que el tipo de actividad agrícola dependía de la cantidad de tierras y posición económica de la familia. ¿A qué se dedicaban específicamente las mujeres? Las mujeres de familias de dinero no trabajaban la tierra, compraban semillas e insumos, contrataban peones, yuntas de bueyes o arados y animales de carga. O preparaban la comida para los trabajadores y se encargaban de que haya aguardiente, coca y cigarrillos que formaban parte del pago al trabajador. ¿Qué ocurría con las mujeres que tenían chacras más pequeñas? De acuerdo al mismo estudio de CEPAL, si la chacra era de 2 a 4 yugadas, la mujer contrataba 2 o 3 peones para que hagan el trabajo pesado y hacía todos los demás menesteres, incluido trabajar directamente la tierra. Esto es común entre familias de medianos recursos, con poca tierra y con el esposo trabajando en un empleo estable. Es muy raro que una mujer de medianos recursos se contrate como peón agrícola en alguna ocasión. Profesora, ¿qué es una yugada? Es una medida tradicional que se usa en algunas partes de la sierra peruana. Una hectárea es igual a 3 yugadas. Profesora, ¿y cómo es posible medir los avances del desarrollo de las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha establecido un instrumento de mediación por país que es el Índice de Desarrollo Humano, IDH. Se basa en un indicador social estadístico compuesto por los siguientes indicadores: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Ha habido muchas limitaciones para las mujeres en nuestro país. Chicas y chicos, ahora les presentaré un video de una historiadora quien nos dará mayores alcances respecto a las limitaciones y oportunidades de las mujeres en nuestro país entre 1955 y 1980 y los retos que demanda hoy la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el país. Hola chicos, soy la historiadora Ana González, gustosa de compartirles un poco de información. ¿Qué limitaciones existían en la sociedad de la década del 60 que afectaron el desarrollo de las mujeres en el Perú? Fueron varias las limitaciones que afectaron el desarrollo de las mujeres en la década de los 60. A continuación abordaremos 2 de ellas. La primera, el rol que se les asignó en la sociedad. Normalmente las mujeres eran vistas como madres o esposas, con tareas íntegramente domésticas, es decir, tareas del hogar. Y si podían acceder a la educación superior, eran normalmente las ocupaciones determinadas como femeninas las que ellas podían seguir. Entre ellas podemos encontrar la docencia, el secretariado o la enfermería. Por otro lado, el tema de la propiedad también es un factor a desarrollar, pues muchas de ellas tenían la ley en su contra, ya que los hombres eran los que más derechos de propiedad tenían, y cuando ellas reclamaban por sus derechos eran vistos como reclamos antinaturales. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron el acceso de las mujeres a actividades ejercidas por hombres? El contexto internacional fue una de las condiciones que permitió el acceso de las mujeres a actividades que hasta ese momento solo eran destinadas para hombres. En ese sentido, la lucha del movimiento democrático en contra de los gobiernos dictatoriales de América Latina
transformó poco a poco los límites de las mujeres en diferentes actividades. Por otro lado también, la representación de algunas mujeres en nuestro Congreso, como María Gattuso o Matilde Pérez, hizo que las condiciones para el trabajo y las actividades de las mujeres y los hombres sean igualitarias. ¿Qué retos demanda la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en nuestro país? Los retos que demanda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país tienen varias aristas. Principalmente podemos hablar del empoderamiento económico. Es importante eliminar las diferencias salariales por el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Esto nos permitirá tener mayor actividad en la vida económica. Otro reto es el de asumir puestos claves para cambiar la legislación, ya que tenemos muchas trabas en estos aspectos. No olvides que ganamos mucho terreno en el voto femenino, pero aún falta mucha tarea por hacer. Espero que les haya sido de mucha ayuda estos aportes. ¡Nos vemos! Muchas gracias a la historiadora por sus aportes a este programa. Y nos quedamos todos con el gran reto de seguir trabajando por la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de nuestro país. Hoy reflexionamos sobre la importancia de reconocer la participación de las mujeres en el desarrollo de nuestro país a partir de analizar diversas fuentes sobre las posibilidades y limitaciones de participación de las mujeres entre 1955 y 1975. Recuerden que es necesario un alto para que puedan reflexionar sobre lo aprendido y seguir mejorando. Y ahora sí, llegó el momento de retirarme. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, profesora. Nos vemos, profesora. Ahora es tu turno. El reto de hoy es elaborar un texto argumentativo para responder a la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975?